Muchas gracias, Vero, muy amable. Un saludo muy cordial y cariñoso a todas las personas que están aquí ahora y en especial a mis compañeros de panel, Andrés Navarro Zamora, Lorena Garcés y Vero Cruz, y también a Alberto y a Mariana Alberto Segrera por esta iniciativa y a Marian Serna igual en este día tan importante que pues es tristemente el día del suicidio que nos lleva a reflexionar muchas cosas. Yo en esta mesa, que es desde un enfoque educativo, quiero hablarles de el riesgo de suicidio en el proceso de duelo y específicamente en la nueva, digamos, condición del COVID-19 y especialmente en las poblaciones jóvenes, en niñas, niños y adolescentes. Hace poco más de, poco menos de 2 años me invitaron a una escuela en el municipio de Tecali de Herrera, en Puebla, muy preocupada la supervisora escolar porque una niña de 11 años, pastorcita, que se dedicaba al cuidado de los animales, de los borregos que tenían, se había usado una cuerda que le había pedido al abuelo que la hiciera para lazar animales, la había puesto en un árbol y se había colgado del árbol. Se suicidó una niña de 11 años y esto conmocionó gravemente a toda la población escolar. La niña tenía una historia de abuso, de dolor, abandonada por su papá y su mamá, vivía con los abuelos eran gente al parecer pues muy maltratadora y esto le llevó a la niña a querer un día no vivir. Y en esa circunstancia me pidieron darles una charla sobre las habilidades socioemocionales. Eh, ¿Por qué surge esta necesidad de trabajar las habilidades socioemocionales? Porque estamos viviendo un contexto, en pocas palabras, muy deshumanizante. Hay violencia, hay problemas de consumismo y individualismo exacerbados, se ha roto el tejido social, tenemos un incremento en los embarazos adolescentes y para qué hablar de las estadísticas de la violencia en México con el narcotráfico. También hay un problema creciente de adicciones y un problema creciente de depresión. Y para rematar, pues nos viene un acontecimiento que nosotros no esperábamos ninguno, ¿no? Creíamos que esto no era más que de las películas de ficción, de que se hablaba de esta pandemia y de repente la enfermedad de COVID-19 nos viene a caer y nos rompe, hay una ruptura en la vida cotidiana como la conocíamos antes de la pandemia. En este día del suicidio se han publicado alrededor del tema varios artículos. El Consejo Nacional de Salud en México previó un incremento en la depresión y en las conductas suicidas a causa de la pandemia a principios del mes de agosto y ahora ese incremento está confirmado. Se han incrementado un mínimo de 20% de los suicidios, ¿sí? Los jóvenes han sufrido un fuerte impacto ante la emergencia sanitaria y el encierro a causa del SARS-CoV-2 que ha acrecentado justamente las crisis emocionales. Es la segunda causa de muerte el suicidio entre los jóvenes de 15 a 19 años. Para el rango de los 20 a los 24, la tasa representa la más alta entre toda la población, con un 9.3 por cada 100,000 habitantes. Las mujeres se suicidan menos que los hombres, se da una tasa de 4 por cada 100,000 habitantes, mientras que los hombres es de 15.1 por cada 100,000 habitantes. Pero estas tasas se han ido incrementando y no decrementando, y eso es lo preocupante. En el caso de los suicidio de los niños de 10 a 13 años está aumentando. Y está aumentando porque también está aumentando el clima de violencia y el clima de acoso que hay en la escuela también es muy impactante ver que México tiene el primer lugar en problemas de acoso escolar, según un estudio de la OCDE. La violencia escolar afecta al 60%
de los alumnos de primaria en México, ¿sí? Es una tasa alarmante. Y el bullying, que este es estudio de la OCDE que les decía, en color azul podemos tener los alumnos de educación básica de ese total. En el color claro vemos los alumnos que han sufrido bullying. Estamos hablando de un universo de 26 millones de alumnos que hay en el nivel básico. Y afecta entonces el bullying a casi 19 millones de estudiantes. Este clima adverso también promueve digamos, las situaciones de depresión y de miedo que va causando el acoso escolar. En una encuesta que se publicó en 2013, es la encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia en la educación media superior, nos dice que del 100% de los encuestados, 26%, es decir, casi más de la cuarta parte, se siente como un fracaso. Casi la mitad, el 44%, se sienten solos y más de la mitad se sienten tristes. ¿Cuál es el perfil de los jóvenes en este contexto? Pues de solos, tristes y fracasados en un gran porcentaje. Y esto es muy preocupante porque es el antecedente de conductas suicidas. En otra encuesta, la de Planea de 2015, del total de alumnos, solamente 15% se sienten perseverantes, 18%, o sea, menos de la quinta parte, se sienten capaces de tomar decisiones, y 1%, o sea, una cosa mínima, sienten que son empáticos, que tienen empatía. Los problemas que tenemos que enfrentar ahorita con la pandemia, pues son muchísimos, porque es no solamente problemas de medidas sanitarias, ¿no? Muchos profesores en la educación básica están preocupados por decir, ¿cómo voy a cuidar a mis alumnos? ¿Cómo me voy a cuidar a mí mismo? ¿Cómo voy a cuidar a mis compañeros que están en riesgo? Sino también de los aspectos emocionales, ¿sí? ¿Qué retos emocionales se enfrentan los docentes desde el ámbito, en el ámbito escolar? Bueno, pues hay una ruptura del bienestar, sin duda. Hay sentimientos de impotencia, aumento del estrés, enojo, tristeza, angustia, incertidumbre. Con todas esas cosas nos estamos enfrentando en la escuela, aunque sea de manera virtual, y nos estamos enfrentando en la familia. La UNICEF, que es para el cuidado de la infancia, ha detectado estos temas como los más importantes durante el tiempo de pandemia. Emociones negativas como el miedo al contagio, están muy presentes. El estigma que se crea alrededor de los enfermos, la incertidumbre que ya habíamos platicado en la lámina anterior, que no sabemos qué nos depara el futuro ahora con más fuerza que antes. Hay un estrés por la reinserción social, me voy a contagiar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar? Hay también procesos de duelo muy fuertes por la enfermedad o por la muerte, y se ha detectado además un problema de violencia familiar incrementado, ¿sí? Entonces no tenemos una situación como muy halagadora que digamos. Y pues lo importante es cómo combatir estos efectos, todos estos efectos que nos dice la UNICEF y que nos dicen otras estadísticas, cómo pueden combatirse. Y entonces aquí está el tema de, pues, desarrollar la inteligencia emocional. Tenemos que hacer algo para desarrollar en nosotros mismos, en las personas que nos rodean, la inteligencia emocional. Desarrollar la inteligencia emocional es pasar de un estado de parálisis, malestar, negatividad, agresividad, falta de ánimo o depresión, a un estado de armonía, de tranquilidad, de paz, de benevolencia, de gratitud y de esperanza. Y todos quisiéramos brincar hacia esta otra orilla. La cuestión es que no es fácil lograrlo. No es una cuestión fácil, y lo que nos podemos preguntar es cómo ayudar
a las niñas, niños y adolescentes que han sufrido procesos de duelo para que no caigan en cuadros depresivos. ¿Qué puede hacer la escuela? Y pues una de las respuestas que nos podemos dar es educar en la resiliencia. ¿Cómo acompañar el duelo desde la escuela? O sea, el duelo, y esto tiene que ver con la resiliencia, pues es un proceso doloroso de elaboración de una pérdida, de adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Elaborar el duelo significa justamente trabajar con el dolor de la pérdida para aceptar la nueva realidad y seguir adelante a pesar de la ausencia y el extrañamiento. Todo proceso de duelo requiere de tiempo para aceptar el cambio y dejar de luchar contra una realidad que no es como uno quisiera que fuera. En la situación actual de pandemia, todos pasamos por procesos de duelo. Todos hemos perdido en alguna medida algo. Nuestra antigua forma de trabajar, las relaciones interpersonales cara a cara, en casos mucho más graves, el trabajo, y en los casos ya muy graves, o la enfermedad y la muerte de un ser querido o de un ser cercano. Todas estas situaciones nos ponen en una tesitura de duelo. En realidad, el duelo es un proceso que ya saben mis compañeros aquí de la mesa, pues que es permanente. Estamos continuamente perdiendo cosas para ganar otras nuevas. Pero hay de pérdidas a pérdidas, ¿sí? Y no es lo mismo perder un empleo que perder una mascota, y depende del significado que tú les des a las cosas. La muerte en tiempos de COVID es especialmente dolorosa porque los duelos no permiten llevar el cauce normal, ¿sí? Eh, una de mis alumnas me comentaba ayer que ella pues da ciertas terapias y que estaba muy preocupada por una mujer de 50 años cuyo esposo se había ido a Monterrey a trabajar, un hombre joven, joven para mis términos, ¿verdad? De 50 años, sano, sin ninguna enfermedad, ninguna comorbilidad, se va y se enferma ya de COVID, le avisan que está enfermo, le avisan que está en el hospital, y el siguiente corte de la película es la entrega de su marido convertido en unas cenizas. O sea, ¿cómo puede esa mujer procesar toda esta pérdida? Y esto está pasando mucho en el ambiente del COVID, de la pandemia, que no te dejan ver al familiar, que no te dejan hacer el proceso de duelo, ¿sí? Y que no te dejan recibir, digamos, el abrazo y el apoyo que se tiene en un funeral, como un proceso de ir aceptando la pérdida. Y entonces, pues esto se vuelve mucho más difícil que antes, y es probable que muchos duelos, hay duelos que son muy patológicos, que la gente se queda clavada en el dolor mucho tiempo, que no puedes salir de los estados aflictivos. Es probable que este proceso se incremente en el ambiente del COVID. En la infancia, la pérdida de un familiar siempre es una situación complicada, porque los niños experimentan el duelo de manera diferente según el momento evolutivo en el que se encuentren, y muy pequeñitos no son capaces de entender lo que significa una pérdida para siempre. Entonces, algunas ideas que pueden ayudar desde la escuela es hacer una especie de rituales en la escuela, a trabajar con los estudiantes, con los alumnos, la elaboración de esquelas, de epitafios, de cuentos, de poemas y de narrativas en general que les ayuden a procesar el duelo de una pérdida, o no necesariamente de un ser querido, sino de todo lo que ellos consideran que se perdió durante la pandemia. Y las personas que están a cargo de los jóvenes, los adultos, deben dar un apoyo emotivo, un apoyo emocional que permita al doliente expresarse, sentirse acompañado, compartir experiencias, aprender de otros.
y evitar expresiones que puedan confundir sobre todo a los niños y niñas pequeños que no entienden eso de que se durmió y ya no despertó. Eso puede ocasionar problemas de que sentir que si me duermo ya no voy a despertar. Hay cosas que los niños y niñas pequeñitos no entienden bien, hay que tener mucho cuidado con ellos. Las rutinas son muy importantes de mantener en tu vida, no solamente en la escuela. En una situación como de incertidumbre como la que vivimos, la rutina nos permite tener controlados ciertos, digamos, eh, conductas previsibles, tener controlado el tiempo, no darnos tanto a la sensación de caos. Rutinas flexibles que permitan la introducción del goce, del juego, de los momentos de esparcimiento, pero tener un orden en la vida es muy importante para sobreponerse a las situaciones de duelo. Y también el duelo pues no es un espacio de vida en donde todo sea negro, sino que hay momentos de diversión, de gozo, de conexión con la vida que hay que proponer. La conexión con la vida se logra básicamente por la comunicación con los demás, la cercanía con el otro. Generar condiciones donde haya esta comunicación verdadera para que las personas en procesos de duelo se sientan queridas y aceptadas a pesar de sus cambios en el estado de ánimo, a pesar de sus momentos oscuros, etcétera. La resiliencia entonces tiene que ver con estos factores y otros, pero estos son los importantes. Las R's que están aquí son muy importantes. La resiliencia es esa capacidad que tengo de sobreponerme a la adversidad o ante una situación dolorosa. ¿Y cómo se logra? Pues lo principal diría yo, por una relación interpersonal cercana, aceptante y sana, pero también lo segundo, por una regulación emocional, porque yo mismo o el sujeto mismo pueda procesar sus estados emocionales y canalizarlos adecuadamente. Regulación emocional tiene que ver con la capacidad de respirar, con la capacidad de procesar, con la capacidad de pensar y no dejarse llevar solamente por los impulsos emocionales. Esto tiene que ver, la autorregulación emocional tiene que ver con el autoconocimiento. La medida que yo me conozco más a mí mismo, sé qué cosas me pueden poner en un estado depresivo o de ira o de enojo y qué cosas me tranquilizan. Este autoconocimiento me va a ayudar a la regulación emocional. La empatía, tanto cognitiva, ponerme en el lugar del pensamiento del otro, como afectiva, ponerme en el lugar de los sentimientos del otro y tratar de sentir como él siente, me ayudan mucho a tener resiliencia, a poder sobreponerme. Porque la empatía junto con la solidaridad son verdaderos motores para provocar una mayor resiliencia en las personas. Las personas que son empáticas y solidarias tienen más capacidad de salir adelante. Y finalmente, aunque parece pues una cosa muy mínima comparado con todo lo demás que se dice aquí, las rutinas son, como decía yo, importantes para mantener las pausas de la vida y la posibilidad de predecirla un poco más. Esto es especialmente importante en los momentos de caos, como son la hora. En los momentos de incertidumbre hay un caos externo, no sabemos qué va a pasar y ese caos externo también provoca un caos interno. En esto, ¿cómo gestionar las emociones? Hablamos de regular las emociones y debo preguntarme, frente a lo externo, frente a la pandemia, frente a los problemas que estoy viviendo, la pérdida de empleo, la violencia de mi casa, qué sé yo, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo control, sí o no? Si no tengo control, hay que disminuir la preocupación, decir, ok, esto no está en mi control, está más allá de mí y tengo que cultivar algo que se nos olvida mucho y que ya Maru Almonacid habló muy sabiamente y que se llama paciencia.
La paciencia es una virtud que debe ser cultivada y colaborar en todo lo posible. Ahora, si sí tengo control, y muchas veces hay que distinguir entre el área de preocupación y el área de influencia. Puede que me preocupe la pandemia como una cosa enorme que no puedo yo solucionar. No tengo la solución, ni la vacuna, ni nada. Pero yo como individuo sí tengo un área de influencia. ¿Qué puedo hacer yo? Y aquí está todo el tema del cuidado personal, de la higiene, de todo lo que yo está en mis manos hacer y que puedo gestionar y que puedo definir escenarios posibles y tomar acciones. Esto provoca un efecto de descompresión, pero primero por el caos interno. El caos interno dice, estoy hecho bolas, estoy confundido, me siento mal, quiero estar mejor. Si la respuesta es sí, tengo que gestionar mis emociones, porque son las emociones las que me están llevando a estos momentos de crisis. Entonces, tengo primero que aceptarlas, reconocerlas y trabajarlas, verbalizarlas, darme cuenta de lo que siento y por qué siento lo que siento. Y eso va a disminuir la presión sobre mí y me va a hacer tomar una mayor conciencia, una mayor claridad y un mayor entendimiento. La, la posibilidad de tener esta respuesta reflexiva, proactiva, me ayuda, todo lo anterior me ayuda a esta respuesta, no a tener unas respuestas impulsivas, agresivas, de las que luego me arrepiento, sino a saber respirar, pausar. Y es muy importante para evitar situaciones de depresión, no alimentar narrativas negativas, sino un sano optimismo. Les decía yo ayer a mis alumnos, es ver el vaso medio lleno, no ver dos vasos, sino ver el vaso con el agua, pero no fijarme en la carencia, sino fijarme en lo que tengo. Y esa es la narrativa mental optimista. La paciencia y, como ya decía, la solidaridad, enfocarse en la ayuda a los otros ayuda a descentrarme y a tener una, digamos, una visión más, una perspectiva más amplia de los problemas. No enfocarme en mis propios problemas, sino ayudar a ver que los demás también tienen problemas y también necesitan ayuda. Esto me ayuda a manejar el estrés. Cuando tengo mucho estrés, cuando experimento que las demandas externas exceden los recursos personales y sociales con los que cuento. O sea, mucho no es la situación en sí, sino la manera como la interpretamos y nos vinculamos con ella, como la manera en que interpretamos la vida, ¿no? Y entonces, para interpretar la vida, aquí lo que se propone digamos, en el bienestar emocional son este ABCD del bienestar. Primero, cultivar la atención. Es hacer respiraciones pausadas, cultivar el silencio interior, es sumamente importante, hacer meditación diaria, dirigir nuestros sentidos hacia un estímulo y tratar de aquietar la mente con sus pensamientos recurrentes, quizás negativos. Ser bondadosos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Nos ayuda todo esto a tener una mayor claridad de visión, a enmarcar la situación con sus pros y sus contras. Es un poco al estilo del discernimiento, ¿verdad? Tratar de ver una situación no solo del lado negativo, sino aún en la pandemia hemos ganado cosas y cosas importantes. Y tener siempre en mente que lo principal es cultivar nuestro bienestar y el de los demás. Hay que tener una dirección clara. No quiero estar mal, quiero tener un mayor bienestar emocional. ¿Cómo podemos nosotros como profesores o personas encargadas de otros ayudar a que todo esto suceda? Tenemos que mejorar nuestros procesos de comunicación. Y eso empieza con la escucha atenta. La escucha atenta del otro sin juzgarlo, sin prejuzgarlo, sin analizarlo, simplemente abriéndonos a la escucha, transmite aceptación. Y al transmitir aceptación, creamos un clima de confianza y empatía
para que haya una verdadera comunicación con el otro y entonces ya podamos proporcionar información a la cual va a reaccionar nuestro interlocutor con una libertad mayor. Entonces, estos 5 componentes, permitir la libre expresión, escuchar atentamente, transmitir aceptación y crear una confianza y empatía antes de proporcionar información, mejora los procesos de comunicación, permite una mayor empatía y ayuda a salir de situaciones problematizadoras. Quisiera terminar con esta frase de Luther King: si ayudo yo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Muchísimas gracias por su atención y eso es todo.